Continuamos estudiando hoy el capítulo 8 del segundo libro de los Reyes. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de Eliseo y su profecía con respecto a la muerte de Ben-Hadad, el rey de Siria. Veamos los versículos 11 hasta el 15 de este capítulo 8 del segundo libro de los Reyes. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Asael: ¿Por qué llora mi señor? Y él respondió: Porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, a sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Y Asael dijo: Pues que es tu siervo, este perro, para que tenga tan grandes cosas. Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Asael se fue y vino a su señor, el cual le dijo: ¿Qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió: Me dijo que seguramente sanarás. El día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad, y murió, y reinó Asael en su lugar. No sabemos si Asael fuera perro o no, pero vemos que le mintió a Ben-Hadad. Le dijo al rey que sí mejoraría, pero al día siguiente el rey falleció. Ahora el resto de este capítulo quizá pueda confundirle, a menos que tenga a mano y siga con todo cuidado la tabla cronológica que enviamos con las notas y bosquejos a los oyentes que nos la solicitan. Leamos pues los versículos 16 al 18 ahora. En el quinto año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora sí, quizá usted puede entender el por qué Dios no favorece los matrimonios entre los de distintas religiones. Ahora empezamos a ver que Israel, como una gran nación, va en decadencia. Limna se rebeló contra los israelitas. Luego Joram murió. Leamos los versículos 19 al 24 de este capítulo 8 del segundo libro de los Reyes. Con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá, por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre ellos. Joram, por tanto, pasó a Zair, y todos sus carros con él, y levantándose de noche atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También se rebeló Libna en el mismo tiempo. Los demás hechos de Joram y todo lo que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joram con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en lugar suyo Ocosías su hijo. Dice aquí que fue sepultado en la ciudad de David, y Ocosías su hijo reinó en su lugar. Ahora Ocosías se unió con Joram en el norte, donde atacaron a los sirios. Joram fue herido en esa batalla. Regresó a Jezreel para sanarse de las heridas que había sufrido de mano de los sirios. Pasemos ahora al versículo 29. Y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot, cuando peleó contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Y vemos que el reino del norte también empieza a decaer. Dentro de poco entrarán en cautiverio. Y así concluye el capítulo 8 del segundo libro de Reyes. Llegamos ahora al capítulo 9. Leamos pues los primeros 4 versículos de este capítulo 9 del segundo libro de los Reyes. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: Ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Luego toma la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: Así dijo Jehová: Yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galaad. El joven profeta hizo lo que Eliseo le mandó.
Ahora notará usted aquí que lo que hace Eliseo no es nada espectacular. Uno creería que no hubiera mandado a un joven profeta para ungir a un rey. Uno creería que Eliseo mismo lo hubiera hecho. Recordará usted que Samuel fue personalmente a la casa de Isaí y allí ungió a David. Samuel también había ungido como rey a Saúl. Es algo natural creer que Eliseo quisiera ungir personalmente como rey a Jehú, pero no lo quiso hacer. En lugar de eso, envió a un joven profeta para que ungiera a Jehú, y éste lo hizo secreta y privadamente. Continuemos leyendo los versículos 5 hasta el 8 ahora. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados, y él dijo, Príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo, ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo, a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, Así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab tu señor, para que yo venga la sangre de mis siervos los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Hay una buena explicación para lo que hizo Eliseo. Es probable que si Eliseo hubiera subido a Ramot de Galaad, habría caído bajo sospechas. Pero nadie sospecharía los motivos de un joven profeta. De modo que logró así que Jehú fuese ungido como rey. Él fue uno de los pícaros más cruentos que jamás caminara por las páginas de la Escritura. Sin embargo, hasta cierto punto, hizo la voluntad de Dios. Leímos aquí en el versículo 8 de este capítulo 9 que toda la casa de Acab perecería. Dios dijo que destruiría de Acab todo varón, no dejando a ninguno de su casa en Israel. Leamos ahora los versículos 9 y 10 de este capítulo 9 del segundo libro de los Reyes. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Ahora esta es una repetición de lo que Elías ya había dicho que sucedería a la casa de Acab y Jezabel. Avancemos con los versículos 11 hasta el 13. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron, ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo, vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Ellos dijeron, mentira, decláranoslo ahora. Y él dijo, así y así me habló diciendo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. Cuando se anunció que Jehú era rey, esto causó mucha conmoción. Tocaron la corneta heráldica y dijeron, Jehú es rey. Mientras tanto, Joram estaba enfermo en Jezreel, y Ocosías estaba allí visitándolo. Ahora, ¿qué sucederá en Jezreel? Lo primero que Jehú hizo después de ser ungido como rey fue asegurar su reino. Leamos los versículos 14 al 16 ahora. Así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba entonces Joram guardando a Ramot de Galaad con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria. Pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo, si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas en Jezreel. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel, porque Joram estaba allí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. O sea que Jehú cortó toda comunicación entre Ramot de Galaad y Jezreel. Luego se encaminó a Jezreel con Bidkar, a quien había nombrado capitán de su ejército. Joram estaba en Jezreel recuperándose de las heridas que había recibido de manos de los sirios. Ocosías, rey de Judá, estaba también en Jezreel visitando a Joram. Ahora el atalaya anunció a los reyes que algunos hombres llegaban. Veamos los versículos 17 hasta el 20 de este capítulo 9 del segundo libro de los Reyes. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo, veo una tropa. Y Joram dijo, ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga, ¿hay paz? Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo, el rey dice así, ¿hay paz? Y Jehú le dijo, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo.
El atalaya dio luego aviso diciendo, el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Entonces envió otro jinete, el cual llegando a ellos, dijo, el rey dice así, ¿hay paz? Y Jehú respondió, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya volvió a decir, también éste llegó a ellos y no vuelve, y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. A este punto, Joram y Ocosías decidieron salir y salieron precipitadamente para recibir a Jehú en el campo de Nabot. Continuemos leyendo los versículos 22 al 24 de este capítulo 9 del segundo libro de los Reyes. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Entonces Joram volvió las riendas y huyó y dijo a Ocosías, traición, Ocosías. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón, y él cayó en su carro. Esta es entonces la escena. Joram pregunta, ¿hay paz, Jehú? Y Jehú le responde, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Luego Jehú mata a Joram, mientras este último trata de huir, e imparte luego estas instrucciones a su capitán en cuanto al cuerpo de Joram, instrucciones que encontramos en los versículos 25 y 26. Dijo luego Jehú a Bidkar su capitán, tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él, diciendo, que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Jehová. Veamos ahora la muerte de Ocosías. Jehú había venido a Jezreel para exterminar a Joram. Ocosías, como ya hemos visto, estaba visitando a Joram, y de paso vale decir que estaba pasando el tiempo en mala compañía al quedarse con los de la casa de Acab. Y ahora se encuentra en un aprieto. Cuando Jehú llegó para destruir a Joram, vemos que destruyó también a Ocosías. Leamos el versículo 27 de este capítulo 9 del segundo libro de los Reyes. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto. Y lo siguió Jehú diciendo, herí también a éste en el carro. Y le hirieron a la subida de Gur, junto a Ibleam. Y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió allí. O sea que los seguidores de Jehú persiguieron e hirieron mortalmente a Ocosías. Y leemos en los versículos 28 y 29, y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén, y allá le sepultaron con sus padres, en su sepulcro en la ciudad de David. En el 11º año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Jehú también fue a Jezreel para cumplir la amonestación divina contra Jezabel. Avancemos leyendo el versículo 30 ahora. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Llegamos ahora a la muerte de Jezabel, un incidente realmente horroroso, pero tenemos que reconocer que ella era una mujer mala, sangrienta y terrible. Era miembro de la familia real, y al parecer era una de las mujeres más hermosas de su tiempo y de toda la historia. Cuando joven, Jezabel quizá podría compararse con Helena de Troya, Salomé, Cleopatra o Catalina de Médicis. El casamiento de Acab y Jezabel probablemente fue la tertulia del año. Las personas socialmente eminentes de los reinos vecinos estuvieron presentes. Hubo una sobra de realeza. Fue un evento respetuoso y majestuoso, y aún Elías no pudo poner reparos a ello. Todo el pueblo de ambos reinos representados en ese matrimonio lo celebraron. Ella era hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios. Pero hay que añadir aquí también que los demonios del infierno celebraron la fiesta. Se rieron muy contentos, y el diablo estaba feliz porque un crespón había sido puesto en los portales del cielo. Pero los ángeles, por su parte, lloraron. En lugar del son de campanas nupciales, se entonó un canto fúnebre. Así fue como el cielo vio este matrimonio. El mundo vio las cosas de una manera diferente, como siempre las ve. Ahora, ¿por qué es optimista el mundo y pesimista el cielo? Pues porque Dios, amigo oyente, mira al corazón del hombre. El hombre solamente tiene una vista limitada de las cosas. Jezabel, pues, es una de las mujeres más interesantes en toda la historia.
Era capacitada, era influyente y tenía una personalidad dominante. Al parecer era tan fría como un pez del mar. Probablemente carecería del deseo sexual, aunque era muy bella. Su influencia se extendió sobre 3 reinos y su mala influencia se alargó aún más allá del curso de su vida. Su vida de mala fama llegó a ser un adagio. Jezabel echó un verdadero chorro de veneno en la historia. Las Escrituras no hacen ninguna mención más de ella, sino hasta cuando uno llega al libro de Apocalipsis, al fin de la Biblia. Su nombre es sugestivo, significa soltera, casta. Y tenemos aquí una sugerencia indirecta de una anormalidad y de una perversión. Era femenina, pero con un toque masculino. Era seductiva y tentadora. Hollywood desvergonzadamente llama a esto atracción sexual. Ella pues era la Cleopatra de sus tiempos. Los fuertes cedieron a sus encantos seductivos. Ninguno la resistió, ni aun Acab. Ella lo dominó y reinó sobre el reino norteño de Israel. Ella implantó la adoración de Baal. Importó a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Astoret. Era pues temeraria, violenta, rapaz y fiera. Mató a los profetas de Dios, y el pueblo de Dios se tuvo que ocultar. También Jezabel gestionó el matrimonio de su hija con la casa de David. Durante su largo reinado como consorte de Acab, ninguna persona se atrevió a oponerse a ella y su voluntad era suprema, con la sola excepción del profeta Elías. Sus crímenes fueron muchos. La sangre corría libremente debido a su mala influencia. Nadie se le opuso. Por un tiempo parecía como si Dios se estuviera escondiendo y que no hiciera nada. Por fin Jezabel cometió su crimen más horroroso. Mató a Nabot a fin de que Acab pudiera poseer su viña. Este fue un acto de máxima crueldad y despotismo criminal. Fue un acto cobarde y el cielo ya no pudo quedarse callado por más tiempo. Dios envió a Elías para tratar el problema. Y el día de ajustar las cuentas llegó. Primero murió Acab. Los perros lamieron su sangre así como el profeta había dicho que la lamerían. Y ahora le toca el turno a Jezabel. Sería atropellada y los perros la comerían hasta que ni aún quedara lo suficiente como para un entierro decente. 14 años habían transcurrido desde la muerte de Acab, y Jezabel pues no creía que la palabra de Dios jamás iba a cumplirse. Ella permaneció impasible, despreció a Dios. Se quedó en Jezreel, creyendo quizá que la muerte de Acab fuese simplemente alguna coincidencia. Creía que podría salirse con la suya y que nada le sucedería. Pero como usted sabe, amigo oyente, hay una ley de Dios escrita en un gigantesco letrero luminoso para que todo el mundo la pueda leer, y que lo trata todo en la encrucijada del mundo. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Estas fueron las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Y en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 38, el mismo Señor Jesucristo dijo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Este es uno de los capítulos más sórdidos y sádicos en toda la historia. Es horrible, horripilante, es una escena sangrienta. Es una de las escenas más repugnantes y repulsivas en las páginas de la historia. Ahora Jezabel es la reina madre. Ha estado viviendo con todo su lujo en el palacio de Jezreel. La terrible profecía de ese hombre Elías, a quien ella había odiado tanto, todavía no se había cumplido. Pero de repente, desde el norte, vino este hombre Jehú. Y en pocos instantes dio muerte a 2 reyes, el rey de Israel y el rey de Judá. Jezabel ve que su propio hijo Joram había sido brutalmente muerto. ¿Qué va a hacer ella? Pues vemos que ella se pinta los ojos con antimonio, atavía su cabeza y se asoma a la ventana. Esta reina orgullosa todavía creía que podía seducir a su apresador y cautivarlo por medio de sus atractivos femeninos. Ahora ella tenía un nieto que ya había cumplido 23 años. En otras palabras, esta mujer ya no es joven, es vieja, y ni la compañía de los productos Revlon ni la de los productos Max Factor podían ayudarla. No tenían fórmulas secretas para lociones, polvos, rociadores o cremas para hacer que esta reina ya marchita se viera atractiva nuevamente. Se asomó pues a la ventana y empleó la lisonja. Pero vamos a dejar el resto de esta historia para nuestro próximo programa, amigo oyente, porque nuestro tiempo por hoy ya se ha agotado. Hasta entonces, pues, amigo oyente, que Dios le bendiga ricamente.